Amados, buenos días para todos. Es muy grato para mí una vez más poder ser un instrumento de Dios en sus manos para llevar esta palabra a sus hijos, a sus escogidos en sus casas y en todo lugar donde te encuentres en este tiempo. Hoy quiero declarar lo que en Dios ya es y debes enterarte que tus días no terminarán en derrota, que no es verdad que eres pobre, que no es verdad que estás enfermo, que no es verdad que todo ya está dicho en tu vida, sino que lo que es verdad es que Dios tiene planes y tiene propósitos perfectos para tu vida, tu familia y tus generaciones. Lo que nos enseña la palabra de Dios es que el hombre, el día que fue creado, Dios lo creó a su imagen y semejanza, es decir, Dios creó un ser espiritual. Y mientras que el hombre se movió como un ser creado a la imagen y semejanza de Dios, todas las cosas estuvieron en orden. Era un hombre gobernado desde el espíritu, y aunque tenía un alma y un cuerpo, eso no fue determinante, sino que lo que fue determinante era que el hombre todo lo vivía como un ser espiritual. Pero todos sabemos lo que ocurrió. El hombre peca y el hombre dejó de ser un ser espiritual para convertirse en un ser carnal almático. El día que el hombre pecó, su espíritu se apagó, su espíritu murió. Y ahora lo que tenemos es un hombre apagado, es un hombre muerto en delitos y pecados. En pocas palabras, es como tener una nevera pero desconectada, es como tener una cocina que no sirve si no está conectada a una red de gas, es como tener las lámparas de tu casa que no servirán si no hay una fuente de electricidad. Es más, si usted quiere que su comida que está en la nevera se descomponga, no tiene que hacer mucho, simplemente desconecte su nevera y se dará cuenta que es cuestión de tiempo y de días para que todo se descomponga. Y esto es lo que ha pasado y lo que pasó con el hombre, que el hombre se desconectó hace miles de años de su fuente original, que es Dios. Por eso es que cuando vemos el mundo entero, vemos que literalmente casi todo está descompuesto, que este sistema ante Dios, que este mundo sin Dios, cada día se descompone más. Por eso hoy es necesario hablar de dos reinos. ¿Por qué? Porque a partir de que el hombre peca, el hombre tiene que cohabitar en estos dos reinos, en el reino de los sentidos y en el reino espiritual. La cuestión, mi amado, es que hoy tú y yo debemos definir en qué reino vamos a habitar, en el reino de los sentidos o en el reino de Dios. Cuando leemos Mateo 24, aparentemente todo es un capítulo de tragedia y te dice que va a haber terremotos, hambres, pestes, es decir, que todo se va a caer a pedazos. Pero me encanta porque en el versículo 14 hay algo poderoso y dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Me encanta porque la palabra me dice que aquellos que hemos nacido de nuevo, el apóstol Pedro nos dice que hemos recibido la naturaleza divina. Y el apóstol en Colosenses 1:13, una traducción, nos dice que el Señor nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Quiero recordarte, mi amado, que tú y yo fuimos trasladados de reino. No fuimos trasladados de ninguna religión, sino que fuimos trasladados del reino de la oscuridad al reino de su amado Hijo. Por eso es necesario que uno de estos dos mundos parezca que se cae a pedazos. ¿Por qué? Porque mientras que todo se caiga en este mundo natural, tú tendrás la oportunidad de vivir conforme a la verdad. Porque mientras que parezca que en este mundo todo se apaga, tú tendrás la oportunidad de brillar, porque no puedes olvidarte, iglesia, que tú y yo somos la luz del mundo. La palabra me dice que será predicado. Esto me encanta. El problema, ¿cuál es? Es que muchos creyentes, al no tener una revelación clara, y cuando leen Mateo 24, ven todo lo catastrófico, se ponen tristes. Pero el Señor no ve las cosas de esta manera, sino que es necesario que este mundo sea quebrantado para que lo eterno se manifieste. Es necesario que todo parezca que se cae para que el propósito de Dios venga a cumplimiento en el plano natural. Por esto, mis amados, debemos entender que lo que construyamos en el reino de los sentidos va a ser destruido, va a ser conmovido, si es que no tomamos la determinación de vivir una vida en el Espíritu. Todo en el mundo natural va a ser conmovido. Por eso, mis amados, tú y yo debemos estar agradecidos.
El escritor de Hebreos, el capítulo 12, 28 nos dice que así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Mi amado, quiero recordarte una vez más que tú y yo no pertenecemos a un reino que se pueda conmover. Cuando vemos la situación actual nos daremos cuenta que este sistema, que este mundo natural literalmente está siendo conmovido por un virus. Pero al reino que tú y yo pertenecemos, este reino es eterno, es inconmovible, nada ni nadie lo puede mover. Gózate ahí donde tú estás, mi amado. Tenemos que entender entonces que toda atadura que tenga nuestra alma, si está arraigada a una situación material, a una situación natural, va a ser conmovida. La palabra nos dice claramente que las tinieblas cubrirían la tierra. O sea, no podemos estar esperando a que los gobiernos acierten. No puedes estar esperando tú, amada iglesia, que de este sistema anti-Dios venga la respuesta. Oramos por nuestros gobernantes, oramos por los países, pero debes entender que aunque los gobernantes y los reinos de este mundo no acierten, lo que nos dice la palabra es que aunque tinieblas cubrirían la tierra, sobre sus hijos va a resplandecer la luz. Lo que nos dice la palabra es que tú y yo iríamos de gloria en gloria. Muchos le dicen a uno, pastor, ¿será que estamos viviendo los últimos tiempos? ¿Y por qué se preguntan esto las personas? Sencillamente porque está claro que las profecías de los últimos tiempos están viniendo a cumplimiento. La pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia? ¿Debe estar preocupada? ¿Los hijos de Dios deben estar angustiados? ¿O más bien deberíamos ser luz en este tiempo de oscuridad? ¿No deberíamos ser aquellos que anuncian las buenas nuevas en este tiempo? ¿No deberíamos ser los instrumentos para que este mundo conozca al Cristo de la gloria? ¿No dice la palabra que la tierra, este mundo clama y gime con dolores de parto para que los hijos de Dios se manifiesten? Debes entender, mi amado, que entre más oscuro y entre las situaciones están más difíciles en este mundo y vengan estos tiempos difíciles, más se abrirá el corazón del hombre para vivir este glorioso evangelio que porta la iglesia de Jesucristo. Más las personas estarán dispuestas a vivir y conforme a aquellos que hemos determinado manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas. Debemos entender entonces qué es vivir por fe. Vivir por fe no es decir, pastor, me quedé sin trabajo. Puede aplicarse, pero no es todo. El vivir por fe se habla de un cambio de reino. No es que sencillamente entonces me quedé sin trabajo y ahorita vivo por fe. Es aplicable, pero cuando me habla que vivir por fe es vivir en otro reino, es vivir en otra dimensión. Y esto solamente aplica para aquellos que han nacido de nuevo. Porque por fe vemos el reino y por fe podemos entrar a este reino. ¿Por qué? Porque debes entender, mi amado, que lo que ven tus ojos no es determinante, sino lo que debe ser determinante en nuestras vidas es lo que Dios ha declarado en su bendita palabra. Lamentablemente hay muchos creyentes fatalistas hoy. Cuando ven la situación del mundo y ven las circunstancias, todo lo evalúan desde el mundo de sus sentidos. Es que todo se va a destruir, pastor. Todo se está cayendo a pedazos. La economía, la salud, todo se está cayendo a pedazos. Pero el problema es que cuando tú vives por los sentidos, vivirás con problemáticas diarias. Y esa problemática te dirá qué hacer, te dirá qué no hacer, te dirá qué puedes hacer, te dirá qué es lo que puedes hacer. Y cuando las personas viven de esta manera, entonces el enemigo, Satanás, siempre encontrará una forma de invadir el mundo de tus sentidos para que sientas o no sientas, para que hagas o no hagas. Pero cuando tú y yo nos conectamos con el mundo del espíritu, cosas poderosas y sobrenaturales van a empezar a acontecer. En Juan 16 encontramos un ejemplo cuando Cristo empieza a hablar con sus discípulos. En el versículo 5 le dice a sus discípulos, yo me voy al que me envió. Es decir, Jesús habitaba estos dos reinos, pero los discípulos en muchas ocasiones no pudieron entender al Señor. El Señor estaba en el mundo, pero no era de este mundo. No vivía conforme, no se sujetaba al mundo de sus sentidos. Él no veía
no escuchaba, no sentía como los demás sentían. En Juan, el capítulo 8, 23, dice, le dijo a los judíos que lo estaban escuchando, vosotros sois de abajo, pero yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Por esto es que cuando le llegan con la noticia de Lázaro, que estaba enfermo, todos conocemos la historia. Se queda unos cuantos días más donde estaba y luego le dice a sus discípulos, vamos a despertar a Lázaro. Pero tú y yo sabemos que Lázaro estaba muerto, pero para Cristo estaba dormido. Me encanta porque en cierto momento también un principal de la sinagoga, llamado Jairo, vino al maestro porque su hija estaba agonizando. Todos conocemos la historia, la pueden leer en Marcos 5. Van camino a su casa y bueno, la mujer de flujo de sangre sana, pero dice que mientras que iban en camino, la niña había muerto. Pero el Señor le dice a Jairo, cree Jairo, que para el que cree todo es posible. Entonces camino, llegan a la casa y cuando están todos ahí reunidos, el Señor dice, pero la niña no está muerta, sino que está dormida. Todos conocemos, dice que los que estaban ahí empezaron a burlarse del Señor y muchos dicen, ¿y cómo se atreven a burlarse del Señor estos ignorantes? Pero la verdad, mis amados, es que es comprensible que estas personas se burlaran. Y usted se preguntará por qué. Sencillo, porque Cristo habitaba otra dimensión. Cristo no habitaba en el mundo de los sentidos. Naturalmente, era natural que estas personas se burlaran del Señor. Cuando el Señor dice que estaba dormida, Él habitaba en otra dimensión. Por eso la palabra dice en 1 Corintios 2:14 que para el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. Es muy difícil que tú le digas a alguien natural que pueda entender una situación espiritual. Esta gente no entendía que lo que Cristo estaba hablando, lo estaba hablando desde otra dimensión, desde la dimensión del Espíritu. La cuestión es que la gente en este tiempo no te va a entender, porque en medio de tanto caos tú tienes paz. En medio de tanto caos tú tienes la capacidad de compartir lo poco que tienes, porque estás viviendo y manifestando tu vida desde otra dimensión. Yo no sé usted, pero solo el que habita en tu propio reino y en tu mismo reino te podrá entender. Por eso es que los locos se entienden. ¿Por qué? Porque los locos habitan otro mundo. Entonces, si usted tiene a alguien por ahí cerca, dígale, tú y yo estamos locos. Lucas, dígale a alguien. Solamente la gente espiritual puede entender a la gente espiritual. Y luego le sigue diciendo a los discípulos, y ninguno me pregunta a dónde voy. Sus discípulos le hacían un montón de preguntas. Él les había dicho que se iba, pero nadie le preguntaba dónde iba. Es decir, los discípulos estaban tan enredados en el mundo de los sentidos que ni siquiera sabían hacer las preguntas correctas. Las preguntas que le hacían, señores, tengo problemas en casa, mi suegra está enferma y lo peor es que se vino a vivir a la casa, ¿sí? Tengo problemas económicos, es decir, y claro, Dios les respondía y solucionó ciertos problemas sensoriales que ellos tenían, pero la verdad es que no habían entendido nada. Es más, el Señor les dice, antes porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Los discípulos no habían entendido que el Señor no había venido a complacerlos, sino que Él había venido con un propósito. Él venía de otro reino y la cuestión que parte de ese propósito era llevarnos con Él a esa dimensión. Por esto Cristo fue a la cruz. Cristo fue a la cruz para romper esa puerta y que a todos aquellos que por gracia y por su revelación aceptamos este glorioso mensaje, entendamos esta palabra, podríamos entrar a la dimensión del Espíritu. Deberías gozarte si tú eres uno de ellos. ¿Por qué? Porque cuando habitas en el mundo de tus sentidos, estás sujeto a todo lo que sientes. Pero cuando vives y habitas en el reino de Dios, no te guías por lo que sientes, sino por lo que sabes, por el entendimiento de la verdad. Y lo que sabes debe ser más fuerte que lo que ven tus sentidos. No sé si te acuerdas de Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando el rey Nabucodonosor da el edicto que todos deberían adorar a la estatua e inclinarse ante ella. Y entonces cuando, tú lees Daniel 3, te darás cuenta que los acusaron delante del rey. Y cuando el rey les pregunta que por qué ellos hacen estas cosas, entonces estos hombres responden algo poderoso. Y le dicen, ¿sabes qué? Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos
del horno del fuego y de tu mano, Rey, nos librará. Pero debes saber algo, que así no nos libre, no adoraremos y no serviremos a tus dioses. ¡Wow! Amado, tú debes ser un hombre de convicciones firmes en el Señor. Y una convicción firme es una verdad que está arraigada a tu corazón por la fe. Un ejemplo, yo sé que el Señor está conmigo, no importa si lo siento o no lo siento. ¿Por qué? Porque Él nos dijo que estaría con nosotros hasta el fin de los días. Para mí eso es suficiente. Debes ser un hombre de convicciones y no un hombre sensorial. Sé que hay problemas, es más, sé que habrán problemas, pero debes tener la certeza de que todo Dios nos sacará en victoria. Si nos equivocamos, tenemos un trono de gracia. Si estás enfermo, Él te sanará. Ahora que si Él quiere prescindir de ti, pues te recogerá su presencia y viviremos por siempre con Él. Porque la palabra dice que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Por eso el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con Dios, mi amado, nunca dejamos de ser. Sea en el mundo de los sentidos y si no, será en el campo espiritual, que es mucho mejor porque es eterno. Con Cristo somos más que vencedores. Y ya para terminar, debes recordar que la mayoría de cristianos se desaniman. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace primeramente no es perceptible a los ojos ni a los sentidos, sino que siempre lo que Dios hace se verá primero en el mundo del espíritu y luego en el mundo de los sentidos. Por eso es que cuando una persona dice, yo no hago esto porque no lo siento, esta persona hasta el día de hoy habita en el mundo de los sentidos. Amado, te invito para que en este tiempo proveamos más para el espíritu y no para las obras de la carne. No te dejes engañar, porque lo que muchos están viendo en este tiempo como un problema, están viendo este tiempo como una imposibilidad. Otros deberían ver la oportunidad que se está abriendo para avanzar en el propósito de Dios. Los corazones de los escogidos se están abriendo más en este tiempo para recibir el glorioso evangelio del reino que tú y yo portamos en este tiempo. No pierdas el tiempo, sino que sé luz en medio de la oscuridad. Percibe las cosas del Espíritu y déjate usar de Dios en este tiempo de una manera gloriosa y poderosa. Recordando que si vivís conforme a la carne, moriréis, pero mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amado, es un tiempo de hacer morir las obras de la carne para que el Espíritu pueda manifestarse de una manera mayor en este tiempo a través de nuestras vidas. Te bendigo, amada iglesia, te amo en el Señor y espero que en este tiempo tus ojos se abran para que puedas ver las puertas gloriosas que Dios está abriendo para que su iglesia avance en este tiempo y que su reino se establezca de una manera mayor en las naciones de la tierra. Te bendigo, iglesia, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Estamos bendecidos.